están? Estamos aquí con el artista plástico Banchaco, que ha tenido una exposición aquí en Lima sobre el lanzón monolítico, el psicoanálisis del lanzón monolítico, y nos interesa, como Sociedad Peruana de Psicoanálisis, conversar sobre su propuesta, pero también su propuesta extendida, que es muy interesante. ¿Cómo está, Banchaco? ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito de ti, de cómo está propuesta, porque esta idea del psicoanálisis al lanzón monolítico es particularmente sugerente para nosotros, porque el psicoanálisis es arqueología, según Freud, y indagar en el pasado y en la carga que el pasado tiene en la persona, pero tú tienes también una visión al respecto que te ha llevado a hacer esto y hemos terminado coincidiendo. Entonces, cuéntanos un poquito. Sí. O sea, por ejemplo, los proyectos que yo voy trabajando son como diversos, pero hay un hilo conductor en todos que tiene que ver la manera de cómo nosotros construimos nuestra identidad, ¿no? O sea, y creo que de repente, no solamente para los peruanos, sino como para los latinoamericanos, las preguntas sobre nuestra identidad es una de las más frecuentes, ¿no? En el arte, en la literatura, sí, o sea, al final somos hijos de quién. El psicoanálisis entra a mi trabajo, con una presencia ya definida, yo creo a partir de mi vinculación con Mario Poi en el 2015, más o menos. Y a mí me interesaba, por ejemplo, porque yo soy de Trujillo, o sea, nací en Trujillo, crecí en Trujillo, y en Trujillo cuando era joven, un poco adolescente, solía ir a ver las mapas del sol y de la luna con mi madre. Y en realidad no es hasta que entran las empresas privadas, como la Fundación Bapus, en el caso de la Huaca de la Luna, que empiezan ya a trabajarlas. Y en realidad no es que haya algo que sea como un indicio de que haya un culto al sol ni a la luna, ¿no? Entonces, eso para mí fue una cuestión como detonante, ¿no? Porque ahí me empecé a cuestionar de dónde vienen esos nombres, porque un nombre lo que genera es una sentencia, ¿no? O sea, porque el nombre lo que incorpora es una funcionalidad, y al incorporar una funcionalidad es la manera como miramos el pasado para de ahí construir nuestro futuro, como identidad. Te lanzan adelante. Exacto, y eso es como complejo. Entonces, yo estaba cuestionando todo el rato esa cuestión de la figura de los viajeros del siglo XIX, que venían desde su occidentalidad a nombrar el pasado y estudiar. Es lo que se hereda, y se hereda, luego lo hereda la arqueología. Pero en paralelo, conozco a Mario Poi, y Poi me había dicho que había descubierto la chucha perdida de los incas. Entonces, a mí eso me pareció increíble, porque que el nombre, la chucha perdida de los incas, es tan agresivo como que tú le pongas a un lugar la Huaca y la Luna cuando no hay un punto de la Luna. Porque ambos son, estás marcando la manera como vas a mirar ese espacio para siempre. Tú ya no puedes deslumbrar algo, ¿no? Entonces, así como la Huaca y la Luna, y ya estás mirándola constantemente con ritos hacia la Luna, y si la contrapones con la del Sol, estás mirando una dualidad. Claro, te da una clave permanente de interpretación. Sí. No la vas a ver ya no puedes. sin conectarla con la Luna o con el Sol. Claro. Y no puedes cuestionar eso, no se puede cuestionar el final de los padres de la arqueología, pero sí podía cuestionar esa mecánica a partir tal vez de Poi, que había nombrado la chucha perdida, que de repente es más evidente la manera como cuando tú nombras, generas una carga sobre ese lugar. Entonces, Poi me da los mapas para viajar y nos vamos a la Amazonía a buscar esta ruina. Y resulta que existía. Entonces, cuando existe y encontramos que debajo de un hueco metido en medio del monte había una especie de vagina de piedra, surge otra pregunta, y ahí es donde entra el psicoanálisis, y ahí es donde se mezcla de otra manera, como bien evidente, el psicoanálisis y la arqueología en mi trabajo. Y es que al principio, cuando nosotros viajamos, simplemente estamos haciendo el viaje y tomando fotos y dibujando, porque lo que nos interesaba es generar un espacio para cuestionar la imagen del viajero. Entonces, nuestra idea era hacer el viaje. Era otra, claro, era el viaje. Era el viaje, ¿no? Y también el viaje es muy psicoanalítico, porque es la idea. Es la idea, exacto. Y además estábamos como regresando en la cabeza de alguien. Entonces,
Pero cuando encontramos esta vagina de piedra metida, genera otra pregunta que es mucho más compleja. O sea, Poi venía de estudiar criminalística y psicología en Alemania, había estudiado artes plásticas en Bélgica, arquitectura en Italia, entonces es una figura extraordinaria que de pronto echó a perder su futuro cuando comete este asesinato. Y él se va, el asesinato lo lleva a la cárcel, 4 años, 8 meses, y en el 91 sale de la cárcel y lo que hace es huye, porque lo que pasa es que está huyendo de toda la prensa, está huyendo de toda esta cuestión mediática y se va a la selva. Y en la selva encuentra esta vagina a la cual se introduce él. Entonces, eso es, o sea, esto no es un viaje de un viajero del siglo XIX, no es un viaje de un hombre del romanticismo, no. Esto es un viaje freudiano. O sea, además él viene de la escuela freudiana, o sea, de una escuela freudiana en Alemania, y él está regresando a ese punto cero. O sea, él está huyendo de un futuro que ha fregado y está yendo a un lugar seguro y está regresando. O sea, porque al final creo que cada uno encuentra lo que está buscando y no existe esa cuestión de casualidad de que estoy caminando y me encontré la vagina. O sea, creo que responde a conexiones más complejas que uno está buscando o teniendo. Entonces, cuando él, además hay toda una lógica arqueológica porque está entrando a la vagina, que es la Pachamama, dentro de la tierra. Entonces, o sea, claro, hay una teoría arqueológica ahí interesante, pero desde el lado psicológico, desde el lado psicoanalítico, es interesante que él haya hecho un viaje a la Amazonía a encontrar una vagina y meterse. O sea, eso es que, o sea, acá ya hay algo más. Y ahí es donde entra esa figura de él. Entonces empiezo a hacer un manual que se llama Manual Freudiano para entender el antiguo Perú, que era un poco más como jugando con esta idea del errado y de cómo se ponen nombres, y era para descifrar cómo hubiera sido esa civilización que él se imaginaba. Y es como ir cuestionando a estas figuras de los viajeros del siglo XIX, pero usando ya cuestiones más del psicoanálisis, ¿no? Y de la psicología. Y es por eso, en realidad tiene que ver con eso, y quedó, porque igual para muchos a veces es difícil de leer porque el nombre puede ser es tosco, es agresivo, pero por lo mismo tiene que ser así. Tiene que ser así, porque es la única manera de cuestionar cómo hemos nombrado nuestro pasado. O sea, si se hubiera llamado la vagina perdida de los incas, es como simplemente se cuenta anecdótico, pero si no arde, no reflexiona. Entonces, pucha, y lo postulamos al ministerio y funcionó, ¿no? Entonces, es complejo. Pero ahí aparece la figura un poco de la cuestión más como psicoanalítica, ¿no? Y de la psicoanalítica entendiendo también mirando la arqueología. Y ahí empecé mi vínculo con otros arqueólogos y conversando. Y creo que también entendiendo algo que hasta antes, claro, yo venía de las artes plásticas, entonces claro, todo lo veía finalmente como una cuestión artística, y en la arqueología se nombra mucho las cosas del pasado como arte prehispánico o arte precolombino. Como arte, que no necesariamente lo es. No es. Entonces ahí caemos en la cuestión que es arte y que no, o sea, además habían artistas o eran chamanes que hacían eso, y además muchos de esos elementos estaban hechos para pasar a, yo sea, en el caso de la cerámica, a jugar funerario, o en el caso del lanzón, que es como un oráculo que pocos los ven y los ven bajo ciertas sustancias. Entonces, pues, la piedra perdida también. Claro. De alguna forma. O sea, de hecho, con Poi hablamos de las de Puno, por ejemplo. Ahí estos penes tenían estos Chulpas. Pero es interesante, o sea, es interesante porque cuando empiezas a entender que en el pasado prehispánico muchos de estos elementos que han sido tallados o fabricados en realidad no son pensados como arte, porque no están pensados desde la contemplación estética, sino de una función. Claro. Y ahí tienes otra dimensión más profunda, como mágica, de un mundo mágico. Bueno, estamos hablando con Menchaca y hemos estado viendo cómo su propuesta, el lenguaje que ha ido desarrollando con sus obras, tiene una vinculación, y ahora nos queda más claro, con el viaje psicoanalítico, con el viaje al pasado, con el tema de la identidad.
Y bueno, tú no solo has hecho esto de Lanzón, sino que también tu recorrido artístico implica lo que has mencionado con Poi, la chucha todavía de los Incas, este héroe sobre el Chaco y estas performances en el que sales al mar con el sobrino de Miguel Grau. Eh, Cuéntanos un poquito de este asunto, porque también nuestros héroes republicanos, tú tienes este planteamiento de que el héroe es un poco alguien que ha sobrevivido a la república, no ha hecho mayor cosa que sobrevivir en esta república fallida, como le dicen algunos, que es el Perú, pero que tiene que ver con identidad, tiene que ver con el pasado. Has traído elementos mochica, alguna de tus presentaciones, está la mención a los incas, ahora Chavín, que es la primera de las culturas, el primer horizonte, según una de las clasificaciones de investigación, y la guerra con Chile, que también es fundante de un montón de todo Miraflores, por ejemplo, está lleno de nombres de gente que participó ahí, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo es este asunto del pasado y del arte como juego, que es otro tema también que al psicoanálisis le interesa muchísimo, ¿no? Porque al nombrar las cosas de una forma, como has dicho, tiene que arder. Y eso es un juego que implica que comienzan a procesarse cosas. Y esa es la idea del juego, ¿no? Lidiar con las emociones a través de este... El arte podría ser considerado un juego, ¿no? Cuéntanos tú un poco. O sea, ahora, ahora estás hablando, dijiste una palabra que se me ha quedado así como haciendo ruido, que es el viaje. Y es interesante porque no es algo que yo haya planteado, pero todo el proyecto tiene que ver con viajes. O sea, tal vez es como una cuestión de retorno a una infancia, vamos, son personajes de infancia, porque no, de hecho es algo que estoy conectando a partir de lo que me dices. Porque en realidad tanto Miguel Grau, Coy, todos ellos son personajes de mi infancia y de un espacio en el cual no habitaba en Lima, ¿no? O sea, Coy era un personaje de televisión, o sea, yo crecí con él mirando como si fuera un héroe de televisión. Yo nací el 8 de octubre, Miguel Grau me acompañaba toda mi vida. Ya, claro, o sea, Grau, entonces, hay algo tal vez en el viaje de salir de esta ciudad y de ir hacia otro espacio y de repente la convivencia con estos personajes se convierte en un espacio como un limbo, ¿no? Porque es un espacio donde, tal vez en cierto modo son personajes mucho más frágiles y infantiles en cierto modo, ¿no? Y todos están relacionados también con una cuestión de doble, que es algo que tiene que ver también conmigo como mi hijo. Entonces, hay una burbuja atemporal que se genera en eso, que para mí de repente es un espacio inclusive más importante en mi trabajo. O sea, podría salteármelo, lo cual sería beneficioso en términos económicos, pero hay algo que necesito habitar ese espacio, donde algo se resuelve y donde el azar está. Podríamos decir que tu arte, lo que va apareciendo y vas proponiendo, es también parte de este viaje que no puedes no hacer. Sí, porque no hay una estructura como la arquitectónica, como, este es mi plano y esto es lo que se va a producir, sino de pronto termina todo apareciendo en las conexiones del viaje, y el viaje es lo único que le da sentido en general para mí, a mi trabajo, ¿no? Donde se genera vínculos de amistad, donde se genera un espacio seguro. Es como, hay algo ahí que si no lo he pensado, pero está ahí, constante, ¿no? Y que inclusive con ese viaje es absurdo. O sea, por ejemplo, el proyecto con Grau es un viaje casi de 4.000 kilómetros por tierra a buscar el Huáscar y 4.000 kilómetros por tierra de regreso. Que además no pudieron entrar al Huáscar. No pudimos entrar porque justo reventó lo de la corte de la Haya, entonces cuando llegó Grau lo miraron y claro, ahí de nuevo, o sea, hay algo que empieza a ocurrir constantemente en los viajes, es que los viajes terminan siendo una cuestión de ilusión, terminan siendo una cuestión de ficción, porque al final cada uno está interpretando un personaje. Y la realidad lo que hace es destruir la ficción, porque la realidad siempre termina siendo mucho más compleja. Entonces, este personaje que es Germán, que está vistiendo como su antepasado, que es Grau, y que conforme nos vamos acercando al punto final, va creciendo su obsesión porque Grau iba a llegar a Huáscar. Al final no lo dejan entrar y se desvanece todo ese personaje construido. Ese deseo, esa ilusión. Ahora se toman una foto, ¿no? Algo así hay. Nos subimos a un barquito alrededor y nos pasea alrededor del Huáscar porque no nos dejan subir y terminamos retornando. Que es por ejemplo, ese proyecto de verdad es bien complejo porque
Es un proyecto en el cual yo estoy viajando vestido de, o sea, normal, de superhéroe, y normalmente nunca, o sea, todos los proyectos tienen una carga personal que nunca la muestro y lo que muestro es otra cosa. Entonces, por ejemplo, en el caso del proyecto de grado, yo estoy viajando con mi traje de superhéroe que lo había construido cuando yo estaba egresando de la universidad un par de años antes. En relación a mi hermano mellizo, por ejemplo, mi hermano mellizo una serie excelencia, todo enseguida desde que se graduaba de economista y yo me estaba graduando de artista. Mi hermano había sido de excelencia en colegio, entonces lo premiaban, claro, regalando la azúcar, la Batman, y yo tenía a Robin, claro, entonces, a los compañeros, a los Williams. Claro, y a los segundos, entonces mi cajón estaba con, mi cajón personal estaba lleno de estos personajes segundones. Y yo construyo, cuando estoy egresando, un superhéroe que se llama Super Chapo, que era un personaje construido con todos estos segundones y que construye esta ciudad, que es una ciudad caótica, con mis amigos de barrio, con mis amigos de colegio, en el cual, finalmente todo el mundo estaba utilizando sus trajes y todo como herramienta de trabajo en un momento que, como se dice en el país, era súper informal, ¿no? Donde ante la imposibilidad de conseguir un trabajo, te creas tu herramienta de trabajo que era tu traje, ¿no? Había un Superman, un flaquito que murió. Sí, en el centro. En el centro, ¿no? Claro. Sí, que empezó a la lista. Cuando se metía a las iglesias era una imagen. Se metía a la iglesia, a la catedral, y era como a veces Superman, que es como el dios, porque Batman es hombre, está rodeado, es como que la situación debe estar súper jodida. Has dicho algo bien interesante, ¿no? Que tiene que ver con el juego que mencionamos un poquito. Sí. Llegan a Talcahuano y la realidad siempre termina imponiéndose contra el viaje, el deseo, Sí. la fantasía que uno tiene. Y el juego es eso. ¿Cómo hace el ser humano para lidiar con las emociones que tiene? Porque la realidad siempre es ella y no se detiene. No sé. Y nosotros creamos arte, literatura, música, disfraces, mitología, religión, que es otro asunto Sí. también que tienes presente en tu obra para poder sobrevivir a esta realidad que no necesariamente es espantosa siempre, pero también lo puede ser, pero que es ella. Sí. La podemos intervenir un poquito, pero sigue siendo ella, digamos, ¿no? Y nos impone su realidad. Claro, porque es complejo, porque, por ejemplo, en una situación como esa, llegando a Talcahuano, al Guaje, que no nos dejan entrar, hay una de las cosas que te cuestionas finalmente qué es la realidad, ¿no? O sea, porque yo tengo mi propia realidad, Germán vestido de Grau, para entrar como Grau tiene su propia realidad, o sea, yo estoy haciendo un proyecto finalmente artístico, igual, y la gente con la que estoy viajando, están grabando, también tienen su propia realidad. Entonces, cada uno está en su propia realidad y aparte hay una realidad que es la que finalmente nos impide entrar. Es la realidad de los que les tendrían que abrir la puerta. Exacto. Para que ustedes indicaran un montón de cosas. Exacto. Y a cada uno su propia realidad lo va a golpear más o menos indistintamente. Entonces, el golpe que puede haber recibido Germán puede haber sido distinto al que yo sentí cuando de pronto estoy entendiendo que el hecho de no entrar también es una posibilidad y posiblemente sea un desenlace mucho más interesante porque estoy pensando en una filmación que estoy haciendo. Germán, al no estar pensando en esa filmación, su propia realidad lo ha golpeado. Entonces, es interesante cómo se van desmoronando las realidades de cada uno frente a otra realidad mucho más compleja, otra realidad que es la realidad de los que estaban ahí y no nos dejaron entrar. Entonces, es interesante eso, porque vamos construyendo nuestra propia verdad, nuestra propia realidad, nuestra propia... y son burbujas, ¿no? O sea, no existe una burbuja unitaria, o tal vez sí, la suma de todas, pero en realidad, o sea, por más que estemos metidos 8 personas o 6 personas en un carro, son 6 burbujas de realidades independientes, ahí conviviendo y cada uno está buscando sus objetivos y el fracaso no es igual para todos, y el golpe no es igual para todos. Es como... En realidad, estas burbujas hacen una espuma. Se hacen una espuma. Lo que se mueve junta, pero se puede ver viento y termina pegada en otro lado.
O sea, no te podría decir si los seis que estamos en el carro vivimos la misma realidad, no, porque... En todo caso, el carro sería una especie de contenedor de Sí. burbujas, o una especie de mega burbuja un rato. Un rato, ¿no? Y estas son las ideas de identidad, de país, hasta las religiosas son eso, ¿no? Burbujas Sí. más grandes que nos hacen identificarnos, pero que en realidad son fantasías, ¿no? Sí, sí, sí. O vivencias transformadas en discurso. Unas últimas preguntas para ir cerrando, Ernesto, ¿no? La primera, que es el motivo por el cual te buscamos, ¿por qué el lanzón? Creo que hay un montón de cosas ahí que hemos ido mencionando que podemos hablar. Y la segunda, que también has mencionado hace un ratito, tiene que ver con este asunto de los hermanos, que para nosotros los psicoanalistas pues, es el primer otro, además de los padres, primer otro lateral, porque los padres están arriba, ¿no? Es el hermano, es el primer amigo, enemigo, competidor por el lugar en la familia. Pero además tú tienes la particularidad de que eres mellizo. Sí. Entonces, esas dos cositas. ¿Por qué el lanzón? ¿Y qué hay con esto del doble, de hermano que tú vienes mencionando también en tu trabajo? O sea, por ejemplo, en lo de lanzón, pues, me parecía interesante, o sea, cuando ya empiezo a entrar un poco en lo de la arqueología, que pues es arte, que pues no es arte, es interesante porque, claro, o sea, Max Zulle elabora la teoría del migracionismo, diciendo que nosotros, la cultura en Perú nace por una migración. De Sudamérica, ¿no? Porque es sí. De Sudamérica. Y claro, claro, así es foráneo, entonces luego Julio Cetello, que claro, es el padre de la arqueología peruana, dice, no, la cultura del Perú nace en Chavín, nace en el templo antiguo, claro, y está el Lanzón. Entonces, si empezamos a entender a Lanzón como, o sea, no en términos contemporáneos de que es un tallado y una escultura, sino que en verdad es un ser que está ahí, que tiene una función y eso, que es oracular y habla, y todo. Entonces es un ser que tiene una función. Me parecía interesante el hecho de que todo el rato se le está poniendo y llenando de significados. Entonces hay una vinculación a veces hacia nuestro pasado, desde la necesidad de llenarla de contenidos, y a veces simplemente podríamos vincularnos con nuestro pasado desde un lugar mucho más amable, entendiéndolo tal vez desde una visión mucho más cercana a lo que fue, de que son como antepasados, y no sin la necesidad de todo el rato estar llenando y viendo a veces qué función cumple, porque igual tocará en mucho más sentido. O sea, entonces, por ejemplo, claro, entonces esa imagen de que en un momento la Lanzón de Chavín es una columna que sostiene la semilla de la fundación de la cultura peruana, una columna vida, erecta, entonces me pareció interesante convertirla en un elemento flácido, incapaz de sostenerse, en el cual termina siendo sometido constantemente con definiciones, y eso lo que genera en el tiempo es una crisis de identidad total. Entonces, por eso creo que estaba puesto en esta... Claro, nadie le ha preguntado a Lanzón ¿qué es? Claro, porque no nos interesa, porque claro. nos interesa es... Nosotros decimos... Claro, porque hay un ego en definir, porque eso nos pone sobre o sea, como el teórico que encontró que eso está relacionado con esto. Entonces, hay una opción ahí como compleja y como agresiva, me parece interesante. Entonces, este Lanzón flácido, exhausto sobre un diván, me parecía como potente. Además, una cosa que no es una cuestión menor es que ese Lanzón no ha sido modelado. O sea, es un molde que se le saca a Lanzón en los años 40 para estudiar a Lanzón, porque Lanzón no lo puede sacar. Claro. Es una copia exacta que está ahí. Entonces, no es que haya sido modelado y es una réplica modelada, sino que es una copia exacta. Y es el Lanzón. Es el Lanzón. Pero tú juegas con los materiales. Claro, lo he cambiado de un material de piedra, el original, a una cuestión de silicona, que es una cuestión orgánica, flácida. Más late, ¿no? Sí. Hay un movimiento. Late porque es como generar esa cuestión de que el espectador vea de que en verdad es un ser, y de repente a la hora que en el diálogo con las palabras que le están diciendo, tú eres un monolito de piedra, no sé qué,
se genera también una tensión como de la respiración mientras que está recibiendo esa información que le está llenando de su nuevo contenido, ¿no? Es como vaciar lo que fue para volver a llenarlo con lo que no es funcional ahorita, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Porque ahí el psicoanálisis es el que escucha también. Es claro, y está medio adoctrinando, digamos, sí. La voz que es emitida, pero no tiene que ser la voz del analista, puede ser la voz de la cultura y el analista está en off, digamos. O sea, en realidad lo que se está diciendo ahí son las teorías de Julio César. Claro, que está repitiendo. Y de rato a rato, lo que hace es que entonces viene con unos dibujos que es como un manual, ¿no? Como para analizarlo. Entonces de rato en rato ahí se filtra la voz del psicoanálisis que dice, háblame, qué has soñado, cómo te sientes. Entonces por ratos hay una voz que le permite ese espacio de que él se manifieste y le da ese espacio que normalmente a veces en la academia no se lo da. Claro. Entonces hay una cuestión de ahí que se está mezclando. Y es bien interesante porque incluso el analista a veces interpreta cosas, indudablemente también es parte de una cultura, pero interpreta cosas para abrir, el paciente los recibe como de cerrada. Sí, claro. Entonces el analista también, sin querer, aunque quizás algunos queriendo, porque digamos, nadie es perfecto en su trabajo, podría tener también un rol de emitir contenidos. Sí. Cuando la idea más bien es hacer que raspen, como dijiste hace un rato, ¿no? Para que uno cuestione. Pero a veces yo creo que el psicoanalista a veces emite un contenido y el receptor cierra, es porque a veces también hay una cuestión de espejo que siente que que algo ha rebotado, porque en realidad hay un reflejo ahí de espejo que siente que sí hay algo, ¿no? Además, cierto. Sí, y además los seres humanos queremos cerrar, por eso le ponemos nombre y por eso le tiramos contenidos a las cosas que no sabemos qué son. Sí, eso es inevitable, eso es... Porque es lo que nos da piso, si no es un vacío. ¿Tú has hecho psicoanálisis? En realidad no. Sí he ido a terapia cuando era pequeño, porque tenía miedo a que veía muertos, así, de una cocina rara, pero no ha sido una cuestión de psicoanálisis, era bastante pequeño. Era como, tal vez es más cercano a lo que yo he planteado, que es como un diálogo constante, ¿no? Pues una pregunta por curiosidad. Sí. Este asunto de los hermanos, que es algo también que nos interesa mucho a los psicoanalistas, ¿no? El doble, tú eres mellizo y lo has hecho explícito en tus entrevistas. Hablamos un poquito de eso. Tú pasaste de ser el segundo a la fama, digamos. Mi hermano es así, un monstruo, así, es un como top, así, en economía, en realidad. Lo de los mellizos es algo que es interesante porque yo soy consciente que soy mellizo recién cuando llego a Lima, o sea, al colegio. ¿A qué me refiero? Cuando yo vivo en Trujillo, lo que tengo es finalmente un compañero y tengo como una extensión de mí con el cual jugamos y finalmente recorremos el paisaje en Trujillo, que es un paisaje que siempre recuerdo, un paisaje materno. Más bien el llegar a Lima y entrar al colegio es como una sociedad. El colegio sí genera una separación, y ahí sí se genera como una separación de vínculos, porque el estar los dos juntos nos generaba en teoría para el colegio una ventaja sobre los otros que son individuos, y nosotros somos un grupo. Y me mandan a mí en un salón y a él a otro salón, ¿no? Y ahí es donde yo siento la comparación, porque claro, lo que pasa es que yo tengo un tipo de desarrollos, yo tengo como dislexia, una dislexia bien marcada y un déficit de atención súper marcado, y posiblemente mi pensamiento es mucho más visual y mi hermana es mucho más numérico y tal vez no es visual. Pero eso dentro de una estructura como de sociedad que es el colegio, lo que está generando es comparándome, que yo tengo que rendir todo el rato como tiene que estar a la altura de él. Pero eso no pasa antes del colegio porque no existen esas estructuras, sino que el colegio es el que está todo el rato como la socialización. Y ahí es donde empieza, claro, yo empiezo a construir un montón. A veces sacaba excelencia, o sea, era primer puesto y yo
estaba el borde de ese jalado, de lo cual va generando ciertos temores hacia el futuro, porque vas construyendo en el sentido en que no eres viable dentro de una sociedad. Y que luego se refleja cuando estoy saliendo de la universidad. Pero también luego, me parece interesante esa figura y ese aprendizaje desde construirte desde los ojos del otro. Yo creo que pues al final todo ese aprendizaje, las herramientas que el colegio finalmente me iba generando un espacio de comparación. Pero ese espacio de comparación lo que me está generando también es herramientas para construir mi identidad desde la oposición a veces. Pero todo el rato estoy mirando, todo el rato no me estoy usando a mí mismo como espejo, sino estoy usando al otro como espejo y me estoy mirando en los ojos del otro para entender quién soy. Y es algo que luego lo he ido como incorporando porque he ido entendiendo que, claro, nos comparamos todo el rato con Chile, nos estamos todo el rato comparando para poder entender quiénes somos, pero a veces se ha generado una incapacidad de poderse ver uno mismo en el espejo, sino necesitamos mirarnos desde el reflejo de la retina del otro para poder armar algo. Incluso tirarle caca al otro, sí, para que la tenga el otro. Exacto. Pero es nuestra caca. Sí. O sea, nos volvimos pisqueros a partir de que se empezó a hacer el pisco en el otro lado. Y el pisco de Chile es malazo. Malazo. Es una corriente, claro, pero es como... Pero es lo que decimos. Tiramos la caca y sí. Ya es pisco, pero es malazo. Sí. Bueno, es bastante común no sé si en otras sociedades, pero el éxito de otro es por algún tipo de estafa, trafa, incluso sí. Heredar y dedicarte a una actividad pues, no comercial y no multiplicar el dinero que heredaste. También está mal visto. ¿Por qué si alguien hereda no podría dedicarse a escribir o a hacer arte? Solo tiene las reglas. También él puede ser artista. Él puede ser artista porque hereda. Sí. Sí, completo. O sea, es interesante porque, por ejemplo, yo venía trabajando, por ejemplo, varios proyectos. Uno era el de POI, que tenía que ver con esta ruina que le había encontrado. Otro era lo de Alfa y Omega, que tenía que ver con esta Biblia, o estos rollos del Cordero que son escritos en los años 70 y nos reconoce como hijos. Pero llega un momento en que, por ejemplo, el material de archivo con el cual yo voy registrando, claro, yo estoy haciendo fotos para mi trabajo, estoy haciendo pintura de dibujo, pero voy registrando las entrevistas, las conversaciones con las personas. Y de pronto cuando veo en mi disco duro me doy cuenta que hay una vinculación entre todos los proyectos sobre la idea del padre. Por ejemplo, hoy habla todo el rato súper fuerte sobre la cuestión de la ausencia del padre, de la figura paterna en el país, a partir posiblemente de la conquista, pero es algo que él había entendido en la cárcel, que el 90% eran de hijos de padres ausentes. De hecho, él crea todo este sistema del color verde, porque para él el color verde es el color del padre. Pero luego, por ejemplo, además, en teoría, pues están los hijos bastardos de los españoles. Sí. Y esta idea del padre violador también. ¿No? Bueno, el Inca Garcilaso que se mueve entre dos mundos. Pues, ¿soy peruano o soy español? Sí. Que al final es algo que nos va pasando constantemente, o sea, ¿qué somos? Y es interesante, por ejemplo, en este material luego está Alfa y Omega, que habla sobre ese Dios que nos reconoce como hijos, lo cual también hicimos una serie de acciones ahí, pero cuando va muriendo uno, que era Mario, y luego muere Antonio, que era de Alfa y Omega, y ellos protestan, porque además se suelen salir a la calle porque son súper políticos. Como yo los estaba siguiendo, justo lo filmo el día que sale, que es un día después del Dórico, ¿no? Porque había renunciado a PPK, que es como el padre de la patria. Entonces, claro, lo que me doy cuenta es que son proyectos distintos, pero hay una cuestión transversal que tiene que ver la figura del padre en la sociedad. Y por eso Jesús se convierte en un documental, que nunca fue pensado como documental, sino que hay cosas como ríos subterráneos que están entretejiendo nuestras búsquedas, o que son ecos que están ahí, que se filtran, ¿no? Las corrientes invisibles del mar. Sí. Un poco el inconsciente. Sí. Y está presente, y todo el mundo tiene que hablar, entonces se logra hacer un documental que es como experimental, porque nadie está hablando de eso, pero es lo que te está conduciendo de un lado a otro, ¿no? Esta cuestión de, hasta que el documental termina con la renuncia de PPK,
que es interesante, o sea, es interesante esas cosas que se van como, que no son buscadas, pero son como elementos presentes en la sociedad.